La agencia de noticias La Octava presenta Dosis Cultural con Lisette Flores. Ya comenzamos. Reciban un abrazo fraternal a aquellos amigos, amigas, seguidores de la agencia de noticias La Octava y aquellos que se van sumando día tras día. Iniciamos este 2024 en el programa Dosis Cultural con más información, más novedades y te invitamos a que tú puedas darle like y compartir. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, quien es el diputado Miguel Roca, quien nos va a dar a conocer sobre 6 proyectos de ley que buscan construir una economía para la gente y de la gente. Bueno, vamos a ir conociendo esto más a detalle de qué se trata. Diputado Miguel Roca, bienvenido a nuestro programa y gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Lisette, un gusto de estar en su programa y un saludo a todos sus seguidores. Y bueno, ya iniciando con esta entrevista, diputado, queremos que usted nos dé a conocer de qué tratan estos 6 proyectos de ley que usted propone y a la misma vez por qué se trata esto de la gente para la gente, cuál es el objetivo principal y cómo esto beneficiaría a la población. Realmente queremos viralizar esta información que usted propone para que la gente conozca y pueda darle relevancia a estos temas que usted nos va a platicar. Adelante, diputado, lo escuchamos. A ver, en términos generales, los 6 proyectos de ley tienen una coherencia y una complementación entre sí y son para construir una economía de la gente. ¿Por qué digo esto? La economía siempre en Bolivia ha sido hecha, al parecer, de los gobernantes para ellos mismos, del gobierno para los que gobiernan. Tanto gobiernos de derecha como de izquierda, con esa lógica extractivista, rentista, ¿no? Entonces siempre la derecha, digamos, extrae recursos naturales con capitalismo transnacional, con empresas extranjeras, y son los gobernantes los que de manera legítima y más de las veces ilegal e ilegítima, digamos, disfrutan de los beneficios de eso. Y los de izquierda hacen lo mismo pero con capitalismo de Estado, y también son los gobernantes los que acaparan. ¿Y qué logra esto, digamos, al 2024, con el polémico presupuesto de este año? Que el presupuesto general del Estado abarca 85% de la economía formal. Entonces, si tu economía es de este tamaño y el presupuesto abarca el 85%, queda apenas pequeño margen para el resto de los bolivianos, para la gente, para su economía. Es por eso que nos desplazan a la mayoría de los bolivianos a la marginalidad, a trabajar en el sector informal. 9 de cada 10 trabajadores bolivianos hoy por hoy tienen que ganarse la vida en el sector informal. Y encima de el Estado, el gobierno, te dicen ilegal. Y no contentos con eso, te dicen, además, ilegal, si te portas mal, tengo aquí leyes, ¿no?, contra la legitimación de ganancias ilícitas y un montón de leyes contra todo, que si te portas mal, te quito todo lo que tienes y hasta te puedo meter en cana. Entonces, esa es la economía que no quiero. Tenemos que comenzar a construir una economía para la gente. Entonces, estos son, digamos, proyectos de ley algo ambiciosos, pero dentro del modelo actual. Porque no tengo la pretensión como diputado de oposición de cambiar el modelo que plantea el presidente Arce, que al fin y al cabo, equivocado o no, y estoy seguro que está equivocado, es lo que le planteó al país. Entonces, comencemos con el primer proyecto, Ley de Libre Comercio, eliminar la aduana. Cualquiera que ha ido a una frontera, Tambo Quemado, Pisiga, Villazón, Yacuiba, Puerto Suárez, Desaguadero, la que sea, ¿qué es lo primero que uno ve cuando se acerca a la frontera? Filas y filas, kilómetros y kilómetros de camiones, tanto para salir de Bolivia como para volver a la patria. Filas y filas de camiones. Días perdiendo plata, ineficiente, encareciendo todo, jodiéndonos la vida a los bolivianos. Entonces, si eliminamos la aduana, vamos a hacer de toda Bolivia una zona de libre comercio. ¿Qué es lo que quisieron nuestros padres fundadores? Somos país justamente por eso, porque queríamos
comerciar hacia Lima, hacia Buenos Aires. No nos importaba, para los que quisimos después ser bolivianos, nuestros antepasados, no les importaba pues si desde España querían gobernarnos desde Lima o desde Buenos Aires. Lo que queríamos era prosperar, comerciar, como toda la gente. Pedro Domingo Murillo ya lo decía en su programa de gobierno en 1809, tras su revolución, publicó su programa de gobierno y decía: el comercio es la fuente de la felicidad pública. Desde ahí nos viene eso, ¿ya? Entonces, esa es la primera ley, eliminar la recaudación aduanera. Cuando digo eliminar la aduana, es eliminarle su función de recaudación. Que la aduana esté para controlar, digamos, que no salga droga y que no entre mercurio, que es un veneno que envenena nuestro río. Pero droga es lo que sale y mercurio es lo que entra. Esa es la única, o sea, la aduana debería solamente evitar la entrada y salida de mercancías y sustancias ilegales, controladas, armas, bombas, ese tipo de cosas. Entonces, eso estoy seguro que va a, primero, eliminar de raíz el contrabando, y al eliminar el contrabando comenzar a formalizar la economía. Y entonces una economía formal, ya comenzamos a construir la economía de la gente, la democracia económica que yo llamo. Y eso nos lleva a la segunda ley. ¿Qué más recauda la aduana? El impuesto al consumo específico. ¿Y qué es lo principal? Bebidas y vehículos. La segunda trata sobre las bebidas. ¿Qué es la principal bebida que se importa y que recauda la aduana? Cerveza. Pero eso no solamente recauda la aduana, también recauda aquí impuestos nacionales. El impuesto al consumo de la cerveza. Ojo, no estoy hablando de la producción, al consumo de la cerveza. Cada vez que te compras una cerveza, la que vale 15 bolivianos, que es el precio promedio en el país, 8 de esos 15 bolivianos son impuestos. ¿Que quién se lo agarra? Se lo agarran los gobernantes, los políticos. 8. O sea, pagaría 7 por la cerveza si no tuviera impuestos. Y es bien fácil cobrarle a la cervecería o a la cerveza que viene importada, le cobras en ese momento y luego ¿qué hace la cervecería? Esos 8 bolivianos se los transfiere al mayorista, el mayorista al minorista, el minorista a la casera y la casera te los transfiere a vos cuando vas a comprar. Entonces terminamos pagándolo los bolivianos. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué propongo? Este impuesto que ya no sea del gobierno central, que el dueño del impuesto y quien lo cobra sea la gobernación, y que sea la gobernación y la gobernación se lo reparta el 50% a sus municipios y otro 10% a su universidad. Y de la misma manera, para que no se quede el alcalde, como ocurrió aquí con el alcalde Revilla en La Paz, que termina comprándose por no sé cuántos millones un edificio de lujo de Doria Medina para sus oficinas, no pues. En eso no se puede gastar la plata de la gente. Entonces, también le ponemos que la mitad de lo que recibe el alcalde vaya directamente a los POAs, al POA de tu barrio. Y lo que recibe el rector vaya a docencia y a investigación. Que no vaya a una nueva vagoneta, ni a contratar secretarias, ni a remodelar la oficina y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es que la plata, que la gente contribuya, vuelva de la manera más directa posible a la gente. Entonces es sacar esto del gobierno central y dárselo a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades. Esa es la segunda ley. La tercera ley, les decía, la otra gran recaudación de la aduana es el impuesto al consumo específico de los vehículos. Y esta es una de las leyes más tontas que tenemos. Todas estas que queremos reformar son tontas. Porque, ¿qué sentido tiene en un país como Bolivia tener leyes que un auto te cueste 3 veces su valor real y la gasolina 1/3 su valor real? Entonces esto te genera 2 grandes mafias. Y mafias obviamente ligadas al poder y a los políticos de turno que están en el gobierno. La primera mafia que esto genera son los que contrabandean los autos indocumentados, los chutos que llaman. ¿Quiénes contrabandean? ¿Quiénes permiten que entren? Pues los aduaneros, los policías, los militares. Entonces sabemos que, en el Ministerio de Gobierno para la orden de destino, estar en frontera, policía o militar, te haces millonario. Igual que si eres aduanero. Entonces, esas son las mafias que crean los políticos, los gobernantes. Y eso quiero eliminar, ¿no? Y de la misma manera, con eso, replantear el tema de la subvención a los autos. Porque hoy en día, si tú tienes la mala suerte de estar en provincia y te has comprado tu auto,
obviamente no has pagado el triple del precio, sino el precio que corresponde, y tienes tu auto sin placa, te extorsionan a cada rato, y para comprar gasolina tienes que comprarle a la otra mafia, esa que tiene contacto en yacimientos, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el surtidor, compra subvencionado, que pagamos todos nosotros la subvención, compra 3.72 y te lo vende en provincia a 5, 8, hasta 10 bolivianos por litro. Entonces, ¿qué propongo yo? Primero, eliminar con esta ley la prohibición de importar autos usados. Y segundo, sacarle ese impuesto que cobra la aduana, reducirlo a la tercera parte y pasárselo al municipio. Entonces tú tienes tu auto, tú te importas tu auto, te vas a Iquique o te lo compras en Patacamaya o te lo compras de una casa comercial, porque esto no es un perdonazo ni nada, es para siempre y para todos. Entonces tú te compras tu autito usado, un modelo 2015, tranquilamente, 2017, 2019, por 3, 4, 5 mil dólares, vas a tu municipio, pagas el impuesto, que serán unos 1.500 dólares, esos detalles estamos viendo, ¿no? Y te da la placa, y listo. Y con esta nueva placa ya puedes circular y cargar gasolina, y tenemos que también conjuntamente revisar el tema de la subvención, porque como digo, son dos leyes estúpidas, que los autos los tengas que comprar a 3 veces su valor, y la gasolina para disque, ¿no? Puedas comprarlo a la tercera parte de su valor, pero ahorita gran parte de la población boliviana no tiene acceso a eso. Esa diferencia de la subvención se la agarran los corruptos. Entonces, esa es la tercera ley. La cuarta ley la llamo una ley de emergencia tributaria, que es cambios al Código de Comercio. La aduana, impuestos se han vuelto horriblemente abusivos. Te cobran por todo y por nada. Tienen la potestad de notificarte por WhatsApp. Por WhatsApp te notifican y ya estás legalmente notificado. Y tú, para defenderte, no puedes argumentar por WhatsApp. No, tienes que apersonarte, tienes que ir con tu poder notariado, con tu no sé qué. O sea, está totalmente desbalanceada la cancha. El código tributario que ha hecho el MAS es abusivo, es exacsivo. ¿Qué quiere decir exacción? Es cuando el Estado te roba. Eso es exacción. Y el código tributario se ha vuelto exacsivo. Entonces son varios cambios al código tributario, que no te cobren tanto, que no te cobren intereses sobre actualización, etcétera. Una serie de problemas, digamos, si tú vendes algo y no has facturado, entonces no te dicen, mira, si compraste algo por 100 y lo vendiste por 110 y te pescan que no has facturado, no te dicen me debes los impuestos de los 10 de diferencia, te dicen me debes los impuestos de los 110. Y entonces ahí 13% de IVA, 3% de IT, más 25% de eso ya es 41%. Entonces de los 110 que vendiste, me debes 41 y 4, 45 casi. Pero actualización, intereses, mantenimiento de valor y multa, ¿sabes qué? Me debes 300 o 400. Y tú hace 5 años le ganaste 10 a eso. Y con esto te embargan tu casa, te congelan tus cuentas. O sea, el Estado con esto lo han convertido en un Robin Hood al revés. Recordemos la leyenda de Robin Hood, ¿no? Era ese caballero inglés que le robaba a los ricos para entregar a los pobres. Pues bueno, este código tributario y este modelo económico ha convertido al Estado en un Robin Hood al revés. Le roba a los pobres, los asfixia con impuestos, les saca a la mala para repartirlo entre los ricos y poderosos de una rosca política que gobierna, ¿no? Eso sí, si eres sindicalista te regalan autos, te construyen sedes, ¿no? En lugares como en el Chapare puedes no pagar impuestos y ahí va toda la inversión pública. No pagan nada de impuestos, pero ahí van las carreteras, los coliseos, los estadios, los aeropuertos, etcétera, ¿no? O sea, al revés. Le quitan al pobre para darle a los poderosos, a los ricos. Entonces, esos son los 4 proyectos de ley que comienzan a construir una economía de la gente. Pero hablábamos de 6. Los otros 2, ¿con qué tienen que ver? Ya. Si le vamos a sacar dinero a la gente, si te voy como Estado, si te voy a sacar dinero de tu bolsillo, dinero que es tuyo, que ya está mal en principio, pero es necesario para ciertas cosas elementales que tiene que cumplir el Estado, como educación, salud, etc. Entonces, el Estado tiene que ser muy transparente y meticuloso en cómo administra tus recursos. Entonces, la quinta ley es una ley de acceso a la información pública. Somos el único país en la región. Hasta hace 2 años éramos 2 con Venezuela, ahora hasta Venezuela tiene la ley, y es que si tú vas a tu alcalde
a un ministerio, a una empresa pública y pides información de cómo están manejando los recursos públicos, están obligados a darte. Aquí no te dan nada. Ni a los diputados, que supuestamente la Constitución nos da la facultad de fiscalización, nos contestan tarde, mal y nunca. Inclusive ahora el Tribunal Constitucional dice que a los ministros no los podemos interpelar, ¿no? Entonces, esta ley de acceso a la información pública básicamente obliga a todo un funcionario a darte información. Y si no lo hace, tiene sanción. Porque los funcionarios, los servidores públicos, somos empleados de la gente. Y si viene el jefe y te pide información, le tienes que dar pues información. No te tienes que hacer tú el que eres el dueño, el jefe. No, los servidores públicos somos eso, servidores del público. Entonces, esa es la quinta ley. Y la sexta ley tiene que ver también con la institucionalidad del manejo de estos recursos. Más de la mitad del presupuesto lo manejan 20 tipos. O ya hablemos, damas y caballeros nombrados a dedo. Yacimientos, ABC, impuestos, aduana. Todo lo manejan. En todos estos casos que he mencionado y muchos más, la Constitución y la ley dice que su máxima autoridad tiene que ser nombrada a partir de ternas aprobadas en la Asamblea. ¿Cuál es la lógica de eso? De que sea meritocrático, que no sea el dedazo político. Entonces, ¿qué hacen? Nombran interinos, a dedo, masista, por lo general ahora. Pero cualquier gobierno haría, ¿no? Un gobierno de otro partido estaría haciendo lo mismo, y ha sido la tradición. Tenemos que parar eso. Hoy por hoy, fíjense, el estatuto orgánico del MAS, del Movimiento al Socialismo, que fue aprobado encima de la manera más vergonzosa por el órgano electoral, dice que para trabajar en el Estado tienes que tener carnet de militancia del MAS. Y en otro artículo dice, además, que tienes que aportar. Entonces, miren ese sistema. Nos asfixian con impuestos. No le muestran a nadie en qué lo gastan. Han hecho crecer el Estado, que ya es 85% de la economía y a todos los desplaza. Y a ese 85% solamente puede trabajar en esa economía el que es masista y el que aporta. Por eso, ¿por qué creen que se están sacando los ojos entrevistas y arcistas? Si no tienen ninguna diferencia ni ideológica, ni programática, ni política, todos dicen lo mismo, haciendo así, que antiimperialismo, anticapitalismo, anticolonialismo, que proceso de cambio, que plurinacional, que bla, 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 bla. Se están peleando por la plata, por el botín sobre todos los aportes, y de la corrupción, y de los autos chutos, y de la subvención, y de toda esta mafia que crean. Entonces, esta ley de interinatos en las entidades públicas, esta ley de institucionalidad, simplemente dice, mira, en las entidades públicas no puede haber interinos por más de 90 días. Y además el interino está solamente para cuidar el boliche, mientras llega el titular. Así se entiende que es un interino. Entonces el interino no puede contratar gente, no puede hacer licitaciones, no puede hacer contratos, no puede hacer... Solamente tiene que cuidar el boliche, sí, pagar la luz, pagar los sueldos, nada más. Y por 90 días. Entonces, con estas dos leyes estoy tratando de darle un poquito de transparencia y de institucionalidad al manejo de los fondos que nos sacan, pero así, con las dos manos en el cuello. Esas, en resumen, las 6 leyes que propongo, 6 leyes para comenzar a construir una economía de la gente y para la gente. Wow, realmente son propuestas que valen la pena de tomar en cuenta. Es importante que se tome en cuenta estas propuestas, diputado. Y yo quisiera destacar en esta parte de las últimas 2 que usted nos comentaba sobre la ley de acceso a la información. ¿Cómo se espera que la implementación de esta ley, la información pública, mejore la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno? ¿Y cuáles son los desafíos anticipados en este proceso? Bueno, las leyes de acceso a la información pública existen, como digo, en todos los países, menos el nuestro. Es de los poquísimos países en el mundo que no tiene. Primero, tiene que tener el tema de obligatoriedad. Es cierto, entonces, cuando tú vas como ciudadano a pedir información a un funcionario público, ya sea, como digo, en alcaldía, gobernación, gobierno central, lo que sea, están obligados a dártelo. Y entonces también, ¿en cuánto tiempo? ¿Ya? Es cierto, hay veces en que no le conviene al interés público
cierta información que es sensible, que tiene que ver con temas de defensa nacional, de seguridad del Estado, qué sé yo, es entendible. Entonces eso tiene que estar previamente normado. Y si yo voy, o más bien, pongámoslo así, si tú vienes y me pides a mí como funcionario una información que yo sé que es sensible y no te la puedo dar, lo tengo que justificar. Además que haya sido previa, esta información no se puede dar. Y si al rato que me la pide, entonces es otro elemento. Otro elemento es que tú tienes que poder impugnar lo que yo te digo. Y tiene que haber otra instancia. Si yo te he negado la información, de manera justificada o no, tú puedes cuestionar esa mi decisión a otra instancia, ¿no? Para decir, no tiene razón, yo tengo derecho a esta información. Y entonces ya será una tercera instancia superior a la instancia en que te he negado la información, la que decide si tengo razón o no, o estoy obligado a dártela. Y si no te doy la información, tengo sanciones. Básicamente esos son los elementos fundamentales de la ley, del anteproyecto de ley que hemos presentado. Y en este caso hemos trabajado, o sea, nosotros tenemos un anteproyecto de ley, pero también hemos sido parte y hemos trabajado con la Fundación Jubileo, con la Fundación Redes, y a través de ellos con muchísimas organizaciones de la sociedad civil para que este proyecto de ley sea completo. Ha sido muy discutido durante más de un año con muchísimos sectores que tienen que ver también con la alcaldía, con la gobernación, con el propio parlamento, con el gobierno central. Entonces ese proyecto de ley es muy completo. Tengo otra consulta, diputado, aprovechando esta oportunidad. En cuanto a la ley de interinatos de las entidades públicas, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante las críticas y preocupaciones en torno a la limitación de interinatos a 180 días y la restricción de facultades con el objetivo de promover la meritocracia en las designaciones de autoridades? El gobierno no quiere saber de esta ley, por supuesto que no, porque el gobierno está acostumbrado a ser autocrático. El gobierno no cree en la democracia ni en el parlamento. Hoy, mientras estamos hablando hoy en día, el gobierno se ha pasado, ¿no?, por encima del parlamento. Ha promulgado una ley del presupuesto que no ha sido sancionada por el parlamento. Ha dicho, no, han pasado 60 días, pero ¿quién maneja? ¿Quién convoca pues a las sesiones del parlamento? Los propios miembros del MAS, los oficialistas. Entonces, en realidad, aquí hemos tratado el parlamento 14 días. 14 días hemos tratado en el parlamento el proyecto de ley del presupuesto y teníamos 60, pero nos dieron solo 14. ¡Ah, ya no! A lo que me voy es que, claro, al gobierno no le gusta ninguna de estas leyes. ¿Por qué? Primero porque le quita recursos del gobierno central. El gobierno quiere manejar desde la Plaza Murillo porque así reparte prebenda, porque la prebenda es corrupción al servicio del gobierno con tu plata. Digamos, en el caso, salimos a protestar contra la persecución de presos políticos, sacan con nuestra plata a sus grupos de choque que son funcionarios públicos, con nuestra plata compran petardos, con nuestra plata compran dinamita y con nuestra plata encima ponen a la policía a protegerlos a ellos y a reprimirnos a nosotros. Sí, o sea, todo al revés. Es claro que al gobierno no le gustan estas leyes y en el tema de los interinatos, obviamente, no quieren venir aquí a la asamblea a que se haga un tema meritocrático, igualito que con los jueces. Dicen, no, si no es azul, si ustedes no me hacen caso en el parlamento con mi reglamento de que sea un tipo mío azul, que sea servil a mis intereses y no a la sociedad y a la ley, entonces no me interesa y no me importa lo que diga el parlamento, yo aquí hago a dedo. Entonces nombran autoridades a dedo, yacimientos, aduana, impuestos, ABC, todas, Banco Central, etcétera, todos interinos. Y lo mismo están queriendo hacer ahorita con los altos magistrados del órgano judicial. Entonces sí, esta es una pelea contra el autoritarismo del gobierno. Y es una pelea que vamos a ganar, porque es una pelea del pueblo boliviano. Es tiempo de tener autoridades, de que trabajen por la población y para la población, de buscar el beneficio de los bolivianos y no de sus bolsillos, de buscar una Bolivia mejor. Diputado Roca, gracias por acompañarnos en este programa, darnos a conocer sobre estos proyectos de ley que realmente beneficiarían la economía boliviana.
Esperamos que no sea la última vez que nos pueda acompañar, sino tener más entrevistas más adelante y poder tocar también el trabajo que usted está realizando dentro de la asamblea. El agradecido soy yo y tengan la seguridad que si me vuelven a invitar, con gusto voy a volver a participar. Un saludo. Amigos, amigas de la Agencia de Noticias La Octava, del programa Dosis Cultural, gracias por acompañarnos. Finalizamos este espacio. Te invito a que puedas visitar nuestra página web laoctavavo.com y tener más información de todo ámbito nacional, sociedad, política, internacional, salud, bienestar y bueno, todo lo que acontece en nuestro entorno como también a nivel internacional. De esta manera concluimos y bueno, no te olvides visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, para que tú estés al tanto de la información. Conmigo será hasta otra oportunidad y estaremos con más novedades. Que tengas un buen día. La Agencia de Noticias La Octava ha presentado Dosis Cultural con Lisette Flores. La próxima semana te esperamos.